vamos a ver la primera parte de la parte B del práctico 19. Bueno, chicos, este es el enunciado de la segunda parte del práctico 19. Fíjense que primero, como siempre hacemos, vamos al primer paso que es interpretarlo. En la vista de frente tengo un triángulo, ¿sí? Y en la vista superior tengo un círculo. Eso me está diciendo que lo que voy a interpretar es un cono, ¿sí? ¿Y qué más? Tengo dos seccionamientos, uno vertical y uno inclinado. En el cono, ¿sí? Las formas de las curvas que nos dan los seccionamientos van a depender de la inclinación, ¿sí? Del seccionamiento. En este caso lo que vamos a obtener con el seccionamiento vertical es una hipérbola y con el seccionamiento que tenemos inclinado vamos a obtener una elipse. Bien, ¿qué es lo que les va a tener que quedar? ¿Qué es lo que nos va a quedar, ¿sí? Luego de este seccionamiento? Es esto, ¿sí? Luego de efectuar los dos seccionamientos nos va a quedar algo así, nuestro cono. Vamos entonces acá. Vamos a interpretar primero, ¿sí? Vamos a definir los planos diametrales. Fíjense. Yo tengo dos planos diametrales. El rojo, ¿sí? Que en la vista de frente lo veo sobre el eje y en la lateral como un triángulo. Y el amarillo, que en la vista de frente lo veo como un triángulo y en la lateral sobre el eje. Fíjense que mis seccionamientos están colocados sobre el plano amarillo, ¿sí? Y lo que yo quiero ver más claro es el plano rojo. Por eso lo voy a poner sobre 7 grados al rojo y sobre 42 al amarillo, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría esto en la perspectiva luego de que ustedes ya hayan construido el cono correctamente? Esto sería el plano diametral rojo, o sea, está sobre 7 el que yo quiero ver acá en la lateral, y el plano diametral amarillo, ¿sí? Que es el que yo tengo en la vista de frente y donde tengo colocados mis seccionamientos, ¿sí? ¿Cómo vamos a colocar los seccionamientos? Fíjense, si este es mi plano, si esto está sobre mi plano de 42, voy a colocar primero el de la base. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero mido, ¿sí? Cuánto tengo de acá hasta acá, ¿sí? Esto me dice que tengo 10, entonces yo estas medidas las tengo duplicadas, pero como me voy a manejar sobre 42, mantengo lo mismo, ¿sí? Fíjense que acá tengo 10, ¿sí? También tengo 10 ahí. ¿Qué hago ahí? Subo en vertical hasta que me corta el plano diametral. Luego, fíjense que yo tengo el, el otro seccionamiento que va desde la base, o sea, desde este punto de acá, ¿sí? Hasta una X altura. ¿Qué es lo que hago? Fíjense que lo que nosotros hemos hecho es ponerle que este seccionamiento pase por 3/4 de la altura. Es decir, que ustedes van a marcar sobre el eje 3/4 de la altura, ¿sí? Y si ustedes tiran la línea desde acá, que pase por ese punto, ya tienen 2 puntos de paso, por ahí pueden trazar una recta, hasta que me corte el plano diametral, ¿sí? La extienden hasta que corte el plano diametral y ya tienen colocado el seccionamiento. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver primero el seccionamiento vertical, que es bastante más sencillo, ¿sí? Fíjense, lo primero viene la misma regla de lo que hablábamos con el cilindro. Cuando corta la generatriz, corta al eje, ¿sí? Le vamos a ir para acá. Cuando corta a la generatriz, corta al eje, ¿sí? Entonces, yo tengo un punto de paso acá, ¿sí?
Vamos a marcarlo bien. Bien, ya tenemos nuestro punto de paso. Lo vamos a hacer un poquito más chico para que no nos quede muy encima del dibujo. Pero ese sería nuestro primer punto de paso. Luego, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener que cuando yo proyecto, ¿sí? Esto, acá, en la misma regla que el cilindro, cuando tengo un seccionamiento que me corta la base, me genera una recta, ¿sí? Entonces, si yo proyecto hasta la base, ¿sí? ¿Qué voy a tener? Una recta ahí, ¿sí? Entonces, ahí se me va a generar un plano, ¿sí? Que va a ser una recta. En realidad, esto va a ser la recta de la base. Cuando el seccionamiento secciona el cono, acá en la base se me va a generar una recta, ¿sí? ¿Cómo encuentro estos puntos acá? De la misma forma que veníamos haciendo. Horizontal. Vamos a cambiar el color para que ustedes lo diferencien a lo que son los planos de las proyecciones, ¿sí? Horizontal, horizontal, ¿sí? Y ahora proyectamos en 42, en 45, perdón. Proyectamos a 45, proyectamos a 45, ¿sí? Y acá ya vamos a tener, ¿sí? Los puntos sobre la base. ¿Cuáles van a ser esos puntos? Este punto y este punto, ¿sí? Que acá, ¿cuáles son? Este punto y este punto. Bien. Y el punto que teníamos sobre el eje que marcamos anteriormente, para que ustedes lo vean, va a ser este. Particularmente, esta forma de seccionamiento, si en el cono, desde arriba lo vamos a ver como una recta, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo necesito encontrar, ¿sí? Otro punto de paso para dibujar mejor mi curva, ¿sí? Si recuerdan, en el cilindro dijimos que trabajábamos con planos paralelos al eje, ¿bien? ¿Cómo van a ser los planos del cono? ¿De qué forma van a ser? Triangulares, ¿sí? Fíjense, para trazar un plano auxiliar. Nuevamente, ¿sí? Como habíamos elegido, trazo un plano, ¿sí? El que ustedes quieran, ¿sí? Arbitrario, que vaya de la cúspide a la base, ¿sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Lo proyecto a mi vista superior. ¿Sí? Lo proyecto a mi vista superior. ¿Sí? Borramos el excedente. Y ahora, ¿cómo lo voy a ver yo al plano en la vista superior? Porque no va a ser una línea, porque ustedes se fijan, ¿por qué lo veo como una línea acá? Porque yo estoy viendo de arriba y bueno, todo esto queda sobre una línea. Pero este plano no lo estoy viendo todo sobre una línea, está inclinado. Entonces acá no puede tener forma de línea. ¿Qué forma va a tener? Va a tener la forma de un triángulo. ¿Cómo va a ser ese triángulo? Va a ir desde acá a la cúspide, cierra acá y cierra acá. Bien. En este caso, volvemos a este caso porque es particular,
la forma esta, voy a tener un punto acá y un punto acá, que son los puntos del seccionamiento. Ahora, en la vista lateral, ¿sí? No voy a proyectar los puntos. Lo que voy a proyectar es mi plano, ¿sí? Es decir, fíjense desde dónde proyecto. Desde donde corta la proyección de mi plano a la circunferencia. Y ahí proyecto en 45. Lo mismo acá abajo. Proyecto recto, ¿sí? Desde mi plano y luego a 45. Entonces, ahora borramos el excedente, ¿sí? ¿Y cómo me va a quedar mi plano? Nuevamente, no puede ser una línea ni puede ser recto. Entonces, mi plano, como hice acá en la vista de frente, va a ir de la base a la cúspide o de la cúspide a la base, ¿sí? Entonces, fíjense que voy a tirar de la cúspide a la base, vuelvo acá y vuelvo acá y cierro. ¿Cuál va a ser mi punto de paso? Fíjense, donde había cortado mi plano al seccionamiento, lo proyecto a la vista lateral, ¿sí? Y mis puntos de paso, ¿sí? Son donde me corta con mi plano auxiliar, que sería acá y sería acá. Borramos el excedente, siempre recuerden no tener líneas de más, ¿sí? ¿Y cómo va a quedar esta curva? Fíjense. Teníamos estas proyecciones, teníamos ese otro plano auxiliar y teníamos cómo va a quedar la curva final. Va a quedar así. Bien, con el plano auxiliar que habíamos trazado, que tenemos esos dos puntos. Bien, esa sería la primera parte. ¿Cómo dibujamos esto? ¿Sí? Ahí lo ven al planito auxiliar que teníamos, ¿sí? Ahí está justo el planito auxiliar. ¿Cómo vamos a ver esto en la perspectiva? Vamos a cerrar esto un momento y vamos acá a verlo acá. Fíjense, primero sabemos que tenemos el punto directo, ¿sí? Que es lo vamos a poner con otro color para que ustedes lo vean, ¿sí? Que es donde me corta a la generatriz. Ahora, fíjense que dijimos que donde corta la base me genera una arista. Entonces, me voy a abrir en 7 grados. ¿Hasta dónde? Hasta que me corte la elipse, ¿sí? Y de ahí, ¿qué voy a hacer? Fíjense, en este caso, ¿sí? Me está coincidiendo con la envolvente, ¿sí? Pero puede no coincidir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar, perdón, acá nos estaría dando el punto en la base, ¿sí? Para la curva y en la base, ¿sí? Que se va a cerrar con esta recta, ¿bien? Y ahora, como este punto ya está sobre la envolvente, ¿sí? No vamos a buscar un plano auxiliar por ahí, luego lo vamos a ver con el otro seccionamiento, vamos a tirar un planito auxiliar de la misma forma que lo hemos tirado en las proyecciones. Fíjense, voy de la cúspide a la base,
a cualquier punto aleatorio, ¿sí? ¿Qué hago ahora? Tiro nuevamente hasta que me corta con 7, ¿sí? Borramos el excedente, ¿sí? Lo vamos a poner del mismo color para que ustedes puedan verlo, ¿sí? Y ahora tiramos a la cúspide nuevamente y cerramos. Y ese va a ser nuestro plano auxiliar. Recuerden, primero tiramos de la cúspide a la base, ¿sí? A la base que sería el eje de nuestro plano diametral sobre el cual está colocado el seccionamiento, ¿sí? Luego abro en 7 grados, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta donde me corta la elipse, y de ahí me voy a la cúspide, ¿sí? Para cerrar mi triángulo. ¿Cuáles van a ser los puntos de paso de mi curva? Si ustedes se fijan, de la misma forma que habíamos hecho anteriormente, ahí abro en 7 grados, ¿sí? Borro el excedente de acá y borro el excedente de acá. Y entonces mis puntos de paso son eso. Este punto y este punto. Y ahí ya tenemos, ¿sí? 5 puntos de paso que para el caso de esta curva, ¿sí? Son más que suficientes. Fíjense. Ahí tenemos los puntos que habíamos dicho, ¿sí? Y ¿cómo nos quedaría la curva final? Quedaría así. Bien, esa sería nuestra curva final. Bueno chicos, hasta acá fue la primera parte de la segunda parte, ¿sí? De la parte B del práctico 19, ¿sí? Vamos a pasar en el siguiente video a ver lo que quedaría.